Buenos días, hoy vamos a estudiar acerca de la clasificación de los seres vivos. En esta clase vamos a abordar tres temáticas: las categorías taxonómicas, la nomenclatura binomial y también estudiaremos los reinos en los cuales están ubicados los seres vivos. Si bien es cierto, son 5 reinos, en esta clase estudiaremos solamente 3 de los reinos, que son el reino Monera, el reino Protista y el reino Fungi. ¿Qué son las categorías taxonómicas? Las categorías taxonómicas hacen referencia a los rasgos físicos, genéticos, ecológicos y de comportamiento que se utilizan para clasificar y agrupar a los organismos utilizando diferentes niveles taxonómicos. Estos niveles taxonómicos es, por ejemplo, el reino, filo, orden, clase, familia, género y especie al cual pertenecen cada uno de los organismos. Hay algunas características taxonómicas que se toman en consideración. Pueden ser esta la morfología, que hace relación a las características físicas, tanto externas como internas de los organismos, pudiendo ser esto la forma, el color, el tamaño y la estructura ósea del organismo. Respecto a su anatomía, es decir, cómo están formados las estructuras internas del organismo, cómo son sus órganos, cómo son sus tejidos. La fisiología, cómo funcionan estos sistemas biológicos, cómo es su crecimiento, su respiración, su reproducción. Otra de las características es el comportamiento, es decir, son patrones de comportamiento social, alimenticio, reproductivo que tienen entre las especies o el ambiente. Las características genéticas es otro de los tipos, otro de los aspectos que se toma en consideración, y esto da a conocer cómo es su material genético, ya sea el ADN o el ARN y las proteínas que esto tiene, y cómo se encargan de transmitir a sus descendencias. Y otro es el ambiente o las características ecológicas, que hace relación a cómo es el hábitat, cómo están distribuidos geográficamente estos individuos. ¿Qué es la nomenclatura binomial? La nomenclatura binomial es la manera en cómo nosotros describimos, identificamos y clasificamos a los organismos en un sistema que está caracterizado por ser jerarquizado e inclusivo. Esto atiende a distintos niveles taxonómicos, atendiendo a distintas características taxonómicas. Y una nomenclatura binomial está conformada, como dice nomenclatura, es del nombre. Este nombre está formado por dos partes, una parte denominada el género y otra denominada especie. Aquí vemos, por ejemplo, que pertenece al género Canis y a la especie Lupus. Por lo tanto, su nomenclatura binomial sería Canis lupus porque está formado de género y especie. Pasamos a los reinos. El reino Monera. El reino Monera está formado por las células de tipo procariota. Aquí están organismos como las eubacterias y las arquenobacterias. Estos se caracterizan por ser organismos que tienen forma de cocos, vibrios o espirilos y tienen una nutrición autótrofa y heterótrofa. El reino protista. El reino protista son organismos unicelulares microscópicos que tienen una reproducción asexual. Son flagelados y su principal representante son las amebas. Los hongos. Los hongos pertenecen al reino fungi, es uno de los 5 reinos que tienen característica de ser heterótrofos, que se adaptan a cualquier medio o superficie. Se fijan al sustrato en donde viven por unos compuestos filamentosos denominados hifas, y pueden vivir en materia orgánica, sea esta materia orgánica inerte o materia orgánica ya viva. Se dividen en dos grandes grupos, en macromicetos o micromicetos. Macromicetos, hongos como vemos en imagen que se pueden ver a simple vista, y los micromicetos que necesitan de un microscopio para ser observados. Los hongos pueden degradar los alimentos, degradar sustancias o degradar otros organismos, por lo tanto también contribuyen para mantener o generar materia orgánica para el suelo y que se cumpla nuevamente el ciclo de vida. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, ejemplos de hongos que están viviendo en materia muerta. Listo, esta ha sido la explicación de estos reinos. Como actividad de esta clase tenemos un taller que debe ser resuelto ingresando a este link. Este link van a encontrar ustedes unas preguntas, un juego en que ustedes tendrán que ir respondiendo de manera sí o no. Y de acuerdo al número de preguntas y de acuerdo a esta rúbrica de calificación, usted tendrá su calificación respectiva. Para ello se va a tener 4 categorías de clasificación, es decir, por el número de preguntas respondidas, por la puntualidad y por el uso de información adicional para poder responder esas preguntas. Y también se otorgará un punto extra a las personas que hagan la tarea en el menor tiempo posible. La clasificación será de 4 excelente, de 3 satisfactorio, de 2 mejorable y 1 insuficiente, de acuerdo al número de preguntas que vayan ustedes respondiendo. Entonces, tengan presente, por favor, esta rúbrica para
trabajar y para responder y tener su nota definitiva de esta temática. Muchas gracias muchachos, esto ha sido todo de la presentación del tema de los seres vivos. Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar los dos últimos reinos que nos faltan, los cuales son el reino vegetal y el reino animal. Empezando con el reino vegetal, al hablar del reino vegetal, por lo general nos planteamos interrogantes sobre lo que nosotros pensamos y nos dirigimos hacia plántulas y en la diversidad vegetal que se puede encontrar en la naturaleza. Y de hecho, al referirnos al reino vegetal, estamos contemplando la existencia de una de las primeras formas de vida en nuestro planeta, debido a que estos no dependen de otros seres vivos para poder alimentarse, ya que estos producen su propia alimentación. Hay que entender que los seres del reino vegetal por lo general son las plantas, son seres vivos ya que realizan funciones vitales. Ellos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Son esenciales para los seres vivos porque proporcionan oxígeno, alimento y sirven de refugio para muchos animales. Hay que entender que en nuestro reino vegetal, al hablar de las plantas, estos tienen diferentes características. Una de ellas es que tienen una raíz, tienen un tallo, tienen hojas y algunos otros tienen frutos. Empezando desde la raíz, es la parte de la planta que le permite sujetarse al suelo a una superficie. Esta puede ser la tierra. Tenemos plantas aéreas también que se plantan dentro de los troncos de otros árboles. Tenemos también otra parte que es el tallo, en donde se constituye como aquella parte que sostiene la estructura de nuestra planta. Posterior a ello tenemos las hojas, que son partes fundamentales de la planta, en la que la mayoría de las especies del reino vegetal eh, presentan una coloración verdosa y tienen como principal función la captación de luz solar y del dióxido de carbono, que por medio de un proceso llamado fotosíntesis se alimenta la planta. Eso en cuanto al reino vegetal. Tenemos también el reino de los animales. Aquí tenemos diferentes tipos de animales. Al hablar de este tipo de reino, hay que entender que son considerados como el segundo reino más abundante de la Tierra, pues en este se encuentran seres pluricelulares con una alimentación heterótrofa, es decir, se alimentan de otras formas de vida, ¿no? Em, en cuanto a eso, en un principio, este reino animal se clasifica en dos grandes grupos. Estos dos grandes grupos son en seres vertebrados y seres invertebrados. Los seres vertebrados se caracterizan siempre porque tienen una columna vertebral que sostiene su cuerpo. ¿Ya? Estos seres en este grupo se clasifican a los animales que tienen una columna vertebral y que sostienen una estructura corporal, y se puede clasificar en dependencia de su tipo de alimentación y forma de vida. Por ejemplo, en mamíferos, en aves, reptiles, anfibios o peces. Y por el otro lado tenemos a los seres invertebrados. A estos seres invertebrados por lo general no contienen una columna que les sujete el cuerpo, es decir, son una especie de animales gelatinosos, y por lo general estos seres invertebrados son pequeños, ¿ya? Entonces, hay que diferenciar y entender que estos seres invertebrados, em, para el caso de este tipo de animales, son quienes carecen de una columna vertebral que sostenga la parte principal de su cuerpo, por lo que se pueden dividir en 6 grupos. Por ejemplo, los poríferos, los cenidarios, los moluscos, los anélidos, los artrópodos y los equinodermos. Eso es todo en cuanto a la relación y a la explicación de estos dos grandes reinos que tenemos, el reino vegetal y el reino animal.